Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen de un drama que está dando que hablar en las redes sociales. Hace 2 días, no les miento, vi el primer capítulo y quedé enganchado, así que de todas maneras tenía que traerlo al canal. Entonces hoy resumiremos el capítulo 1 de 25-21, que traducido en español es 21 y 25. Brevemente les comentaré una breve reseña del drama. Dentro de la historia conoceremos a Na-hee-do, interpretado por Kim Ta-ri. Ella es una estudiante aplicada y atleta de esgrima. Su personalidad es vibrante y amigable. Lamentablemente, el equipo en el que practicaba se disuelve por las crisis del FMI. También conoceremos a Baek Ji-jin, interpretado por Nam Ho-kyu. Y sí, si le suena el nombre es porque anteriormente lo hemos visto en Startup, como Do-san. En este drama es el hijo mayor de una familia que fue afectada también por la crisis del FMI. A pesar de que está en una situación difícil, quiere ser reportero y toma varios trabajos de medio tiempo para cumplir su meta. Ahora sí, luego de esta pequeña reseña, comencemos. Este drama inicia en el presente, bajo la coyuntura actual del bichito raro. Vemos a una adulta Na-hee-do llevando a su hija Kim Min-chae a un concurso de ballet, donde lamentablemente esta se da por vencida antes de intentarlo. Ella se compara con otra bailarina y menciona que dejará el ballet y que pasará el verano con su abuela. Ya estando en la casa de su abuela, logra ver muchas medallas de su madre. Tiene una corta conversación con su abuela sobre cuál es su sueño, donde ella le responde que solo quiere vivir su vida a su manera. Con palabras menos o palabras más, ya ustedes entienden. Mientras husmeaba en las cosas de su madre, encuentra un diario con su nombre. Inocentemente empieza a leerlo, y es allí donde automáticamente nos trasladamos a 1998, donde sucede esta increíble historia. Allí conocemos a una joven Na-hee-do que se encuentra asistiendo aún a la escuela. Ella es una esgrimista y pertenece al equipo de su escuela. Tiene un gusto peculiar por una novela que se llama Full House. En una escena la vemos corriendo rumbo a otra escuela. Allí conoceremos a Go Yu-rin, una campeona en la esgrima. Ella es su ídola, su ejemplo a seguir, y su sueño es llegar a ser su rival, para así poder competir con ella y quién sabe llegar a ser la mejor. En un día distinto nos enteramos que debido a una crisis que estaba pasando el FMI, recibe la noticia de que su escuela cerrará el equipo de esgrima. Esta no puede creer lo que está pasando. Su sueño de ser una gran esgrimista y poder ser rival de Go Yu-rin se vería afectado con todo lo que está pasando. La única solución que se le ocurre es lograr que la transfieran al colegio donde estudiaba y entrena Yu-rin. Solo que al comentarle el plan a su mamá, esta no se encuentra de acuerdo. Le pide que mejor se olvide de la esgrima y se dedique solo a los estudios. Justo en ese momento, luego de esa pequeña pelea con su mamá, conoce a Ji-jin en un incidente, que está trabajando como repartidor de periódico. Tienen una corta conversación con Na-hee-do y bueno, digamos que fue una conversación. Empezamos a conocer más de él y vemos que no le está pasando nada bien. Recientemente se mudó a una pequeña habitación y está en búsqueda de un trabajo fijo, por decirlo. En uno de sus recuerdos que tiene, nos damos cuenta que esta etapa de su vida es totalmente nueva. Ya pasando a otra escena, vemos que nuevamente se cruzan nuestros protagonistas. Esta vez se encuentran en una tienda de libros. Ella se sorprende de verlo allí y a los segundos empieza a reclamarle el por qué no le guardó una copia de la novela que siempre leía. Al final, Ji-jin le promete encontrar una copia de Full House en compensación al incidente que tuvo en la mañana. Na-hee-do va a la escuela de Yu-rin de noche y cuando pensaba que estaba sola, se cruza con la entrenadora. Esta aprovecha el momento y le pide que la deje entrar en el equipo de esgrima. Esta termina rechazándola, pero a la vez animándola a que si quería ingresar a la escuela, lo intente. Al escuchar eso, se propone a sí misma lograr como sea el bendito traslado a la escuela. Primero, arma un plan para generar una pelea, pero este le sale mal. Luego acude a una pelea callejera y también resulta todo mal. Con la frustración encima, acude nuevamente a ver a su ídolo, y la tarde se torna lluviosa. Esta, al observar que Yu-rin no llevaba consigo paraguas, se sacrifica y le lanza su paraguas de lejos, gritando fuerte que es su fan. Para eso, Yu-rin
no logra verla, así que acepta el paraguas y sigue con su camino. Regresando con las locuras de nuestra protagonista, se le ocurre la magnífica idea de acudir a una discoteca para poder así lograr que los policías la encuentren y lograr el ansiado traslado de escuela por tener una falta grave. En ese momento, adivinen con quién se encuentra. Pues sí, se cruza con Ji-Jin. Este se encarga de sacarla al ver que no es un lugar para una menor. Ella le cuenta de su plan y este le dice que su mentalidad de niña no la deja observar todo el panorama y las consecuencias que pueden haber por sus locuras pueden ser graves. Al final deciden ir por la novela que le debía y también nos enteramos de la diferencia de edades que hay entre ellos dos, él con 22 y ella con 18 años. Ya al día siguiente, la mamá furiosa va donde Na-Hee-do, le reclama del por qué usó su maquillaje y por qué su ropa tiene olor a cigarro. Esta le comenta que fue a la discoteca y que su plan era que la encuentren y lograr que la transfieran de colegio. Por supuesto, la mamá no le cree, toma mal todo lo que le dice y rompe su novela. La novela queda con las hojas dañadas, no hay forma de arreglarla, y a su manera ella dibuja hoja por hoja para pegarla y hacer como que allí no pasó nada. Ya de noche va a dejar el libro, pero termina llorando y huyendo del lugar por la culpa que siente. Al siguiente día va a la otra escuela y se cruza nuevamente con la entrenadora. Le hace pasar por algunas pruebas, una más rara que otra, y al final la acepta dentro del equipo. También nos enteramos que la mamá antes había ido a ver a la entrenadora, pidiéndole el favor que acepta a su hija. Al parecer, estas dos se conocen desde antes, porque hablan del difunto padre de Na-Hee-do. El capítulo termina con la mamá dándole la noticia de la transferencia de la escuela, y donde ésta empieza a gritarle a Ji-Jin sobre que entrará a estudiar a una nueva escuela y por fin conocerá a Yo-Rin. Así finaliza este primer capítulo de 25-21, donde en mi opinión ha tenido un buen inicio. La química entre los protagonistas se siente. Solo espero que no los junten como pareja tan rápido. La historia tiene mucho que dar, sobre todo por el sueño que tiene Na-Hee-do. Si bien es cierto, el título del drama está medio raro, pero hey, hay que tomar en cuenta que los protagonistas a estas alturas tienen 18 y 22. Se llevan 4 años, así que deduzco que en unos capítulos habrá una separación, un viaje o una ruptura y se volverán a encontrar cuando Na-Hee-do tenga 21 y Ji-Jin tenga 25. Y es allí donde puede fluir el amor, a mi parecer. La verdad que solo queda ver cómo nos sorprenderá la historia y disfrutarlo al máximo. Si les gustó este resumen, apóyeme con un comentario o un like y no se olviden de compartir el video. Nos vemos y hasta la próxima.